Hola a todos, bienvenidos a The Deep Dive, donde hoy nos vamos a sumergir en un tema que está aquí arde. el Woke Mind Virus. ¿Y cómo se relaciona con la desinformación? Preparados para una buena inmersión. Desde luego. Y lo interesante es que vamos a explorar este tema a través de la mente de Elon Musk, nada menos. Ah, sí. Utilizaremos una entrevista que le hicieron en el podcast de Lex Fridman, En el podcast de Lex Fridman, donde habla de Neuralink, Neuralink. su empresa que busca conectar el cerebro humano con la tecnología. Sí, a primera vista Neuralink y la cultura woke. Parecen dos universos paralelos, ¿verdad? Totalmente. Dos universos paralelos. Pero ahí está la magia de este deep dive. Ahí está la magia. Porque en la entrevista, Musk utiliza el término woke mind virus Woke Mind Virus. para criticar lo que él percibe como una tendencia a distorsionar la verdad en la inteligencia artificial, casi nada. ¿En la inteligencia artificial? Exacto. Y lo que me parece fascinante es cómo Musk conecta este concepto con el desarrollo de la IA. Con el desarrollo de la IA. Argumenta que imponer ideologías en la IA, Ideologías en la IA. incluso con buenas intenciones, puede tener consecuencias negativas. Consecuencias negativas incluso con buenas intenciones. Y para ilustrar su punto, utiliza un ejemplo que ha generado mucha polémica. Ah, sí. El ejemplo de los padres fundadores de los Estados Unidos. A ver, cuéntanos más sobre esto. Porque la verdad es que me dejó bastante intrigada. Sí, a mí también. Bueno, durante la entrevista, Musk le pide un modelo de IA, A un modelo de IA. Gemini, Gemini. que genera una imagen de los padres fundadores. Una imagen de los padres fundadores. Y el resultado es una imagen de un grupo de mujeres diversas. Ostras. Claro, eso históricamente no es muy preciso que digamos. Y ahí es donde entra la crítica de Musk al woke mind virus, ¿no? Exactamente, ahí está la crítica del Woke Mind Virus. Él lo ve como un claro ejemplo de cómo se manipula la realidad para ajustarla a una agenda ideológica. Para ajustarla a una agenda ideológica. Y lo preocupante, según Musk, es que si esto se aplica a la IA, podría llevar a la propagación de información falsa o incluso a la manipulación de la percepción de la realidad a gran escala. A gran escala. Exacto. Entiendo. Es un tema que da para mucho debate. Pero antes de meternos de lleno en las implicaciones para la IA y la desinformación, creo que es importante que definamos bien qué se entiende por woke mind virus. ¿De dónde viene este término? ¿Es un invento de Musk? Buena pregunta. Si bien Musk lo ha popularizado el término, tiene sus raíces en la derecha política estadounidense. La derecha política estadounidense. Se utiliza para criticar lo que consideran una excesiva atención a temas de justicia social y una supuesta imposición de ideologías progresistas. O sea que lo que para algunos es promover la inclusión y la igualdad para otros, es visto como un ataque a la libertad de expresión o una forma de adoctrinamiento, ¿cierto? En esencia, sí. Es un debate complejo con muchas aristas. Lo importante es entender que hay diferentes perspectivas y que el término woke mind virus se usa con distintas connotaciones dependiendo de quién lo esté usando. Claro, como con casi todo en la vida. Y en el caso de Musk, ¿cómo define él el woke mind virus? Va más allá de la crítica a la cultura woke. Sí, en la entrevista Musk va un paso más allá. Se centra en la idea de la manipulación de la verdad. Para él, este virus representa una tendencia a distorsionar la realidad para que encaje con una narrativa específica. Y esto en el contexto de la IA le preocupa especialmente. Claro, porque si la IA se alimenta de información sesgada, los resultados que arroje también lo serán. Es como si le enseñáramos a un niño a sumar con una calculadora que solo da resultados pares. La estaría liando parda. Jajaja. La analogía es perfecta. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. ¿Cómo podemos asegurarnos de que la IA sea objetiva si los datos con los que se entrena pueden estar influenciados por sesgos ideológicos? Es un dilema que nos lleva al corazón del debate sobre la cultura woke y la desinformación. Totalmente. Y ya que estamos hablando de la IA, volvamos a las implicaciones que Musk plantea en la entrevista. ¿Cuáles son sus principales preocupaciones? ¿Qué ejemplos concretos menciona además de los padres fundadores? Bueno, Musk no se queda solo en las imágenes. Advierte sobre el peligro de entrenar a la IA con datos que reflejen una visión sesgada del mundo en general. Y para ilustrar este punto, utiliza un ejemplo que a mí me dejó pensando: Optimus, el robot humanoide que está desarrollando Tesla. Optimus, el robot. ¿Qué tiene que ver un robot con la cultura woke? A ver, explícanos esto que me has dejado con la intriga. Pues resulta que Musk dice que una de las principales fuentes de datos para entrenar a Optimus serán las interacciones de los robots con el mundo real. O sea que Optimus aprenderá observando cómo nos comportamos los humanos. Anda.
Es como si fuera un niño pequeño aprendiendo a hablar y a comportarse imitando a sus padres. Exactamente. Y ahí de nuevo entra en juego el tema de los sesgos. Si Optimus aprende de un mundo donde existen prejuicios y discriminación, ¿cómo podemos garantizar que no replique esos mismos patrones de comportamiento? ¿Te imaginas un robot que reproduzca los estereotipos de género raciales? Sería un desastre. Buff. La verdad es que sí sería un escenario bastante distópico. Y Musk da alguna pista de cómo Tesla está abordando este tema. ¿Cómo se puede educar a un robot para que sea ético? Pues no entra en detalles específicos, pero sí enfatiza la importancia de crear sistemas de IA que sean seguros y beneficiosos para la humanidad. Dice que la clave está en diseñar una función objetivo para la IA que esté alineada con los valores humanos. Pero ¿cómo se traduce esto en la práctica? Esa es la gran pregunta. Es un tema que da para otro deep dive entero sin duda. Pero por ahora centrémonos en el tema del woke mind virus y la desinformación, más allá del ejemplo de Optimus. Musk menciona otros casos en la entrevista que ilustren cómo estos sesgos ideológicos podrían afectar al desarrollo de la IA. Sí, de hecho habla de algo que me parece crucial en la era de la información. La velocidad a la que los humanos podemos procesar información en comparación con la IA. A ver, explícanos esto porque no lo veo muy claro. ¿Qué tiene que ver la velocidad con el woke mind virus? Pues Musk comenta que si bien los humanos podemos acelerar la velocidad de reproducción de un podcast para escucharlo más rápido, la IA puede procesar información a una velocidad exponencialmente mayor. Es casi como si viviéramos en cámara lenta comparados con la IA. ¿Y qué implicaciones tiene esto para el tema de la desinformación? Bueno, por un lado, la IA podría ser una herramienta poderosa para combatir la desinformación, ya que puede analizar grandes cantidades de datos a una velocidad que los humanos no podemos igualar. Podría, por ejemplo, identificar patrones de propagación de noticias falsas o detectar bots que amplifican contenido manipulado. Entiendo. O sea que en la lucha contra la desinformación, la IA podría ser tanto el problema como la solución. Exactamente. Es una herramienta muy poderosa que puede usarse para bien o para mal. Y aquí de nuevo vuelve a ser fundamental el tema de la ética en el desarrollo de la IA. Uf, me está dando un poco de vértigo todo esto. Es como si estuviéramos abriendo una caja de Pandora llena de posibilidades increíbles, pero también de peligros potenciales. Totalmente. Y la gran pregunta es, ¿seremos capaces de controlar esta tecnología o acabará controlándolos a nosotros? ¿Qué opinas tú? Uf, es una pregunta que me deja sin palabras. Creo que necesitamos una pausa para procesar toda esa información. Volvamos en un ratito para seguir explorando este tema tan fascinante. Y retomamos nuestra inmersión en el woke mind virus y la desinformación. Dejemos la cosa un poco en el aire, ¿no? Yeah. Con eso de si la IA nos va a controlar o la vamos a controlar nosotros. Un dilema digno de película de ciencia ficción, ¿verdad? Totalmente. Right. Y hablando de ciencia ficción, me ha venido a la mente una imagen, A ver. la de Neo, el prota de Matrix, Sí. teniendo que elegir entre la pastilla roja, La roja. que le muestra la cruda realidad, y la azul, Ah, sí, la azul. que le permite vivir en una ilusión cómoda. En la Matrix. ¿Qué pastilla elegiríamos nosotros si nos enfrentáramos a la verdad sobre la IA? Ah, wow. Me encanta la analogía y la verdad es que no tengo una respuesta fácil. Por un lado, la IA tiene un potencial increíble para resolver problemas que nos han atormentado durante siglos, enfermedades, pobreza, cambio climático. Claro, Pero por otro lado, como bien dice Musk, como dice Musk, también plantea riesgos existenciales. es como si tuviéramos en nuestras manos un poder inmenso, Inmenso. pero no supiéramos muy bien cómo usarlo. Exacto. Y volviendo al woke mind virus, creo que este dilema se vuelve aún más complejo. Más complejo. Si ya es difícil determinar la veracidad de la información en general, En general. imagínate cuando entran en juego las emociones, las ideologías, las agendas políticas. Exacto. Eh, Es como si la información fuera un campo minado. un campo minado. Y cada paso que damos puede hacernos explotar en 1000 pedazos. Y aquí es donde la crítica de Musk al woke mind virus cobra aún más relevancia. Más relevancia. Él argumenta que esta tendencia a distorsionar la realidad. Distorsionar la realidad. Para ajustarla a una agenda ideológica puede contaminar la IA desde su raíz. Claro, si la IA se entrena con datos sesgados, sus resultados también lo serán. Totalmente. Es como intentar hacer un pastel de chocolate con harina rancia. Con harina rancia. Por mucho azúcar que le eches, el resultado no va a ser muy apetecible. Jaja, me encanta la comparación. Y lo preocupante es que estos sesgos pueden tener consecuencias muy reales en nuestras vidas. No es regales. Por ejemplo, en el ámbito de la justicia, se están utilizando algoritmos para predecir la reincidencia de los delincuentes. Para predecir la reincidencia. Pero si estos algoritmos se entrenan con datos que reflejan prejuicios raciales, ¿qué garantías tenemos de que no perpetuarán la discriminación? Uf, es un tema delicado.
Es un tema que da escalofríos. Y lo que me preocupa es que estos sesgos no siempre son intencionales. No siempre son intencionales. A veces se cuelan en la IA de forma sutil, casi invisible. Casi invisible. Por ejemplo, imaginemos un algoritmo de recomendación de películas. De recomendación de películas. Si este algoritmo se basa en los datos de usuarios, que mayoritariamente son hombres blancos heterosexuales, ¿qué tipo de películas acabarán recomendando? ¿Reflejará la diversidad de la sociedad o solo un pequeño segmento de ella? Es una pregunta muy pertinente. Y aquí es donde creo que la clave está en la transparencia. En la transparencia. Si queremos evitar que la IA se convierta en una herramienta de manipulación, necesitamos saber cómo funciona, qué datos utiliza, cómo toma sus decisiones. Totalmente. Es como si fuéramos a un restaurante y nos sirvieran un plato sin saber qué ingredientes lleva. Sin saber los ingredientes. Tendríamos derecho a desconfiar, ¿no? Sin duda. O sea, Y al igual que con la comida con la IA, también necesitamos saber qué estamos consumiendo. saber qué estamos consumiendo Por eso es fundamental que las empresas que desarrollan IA sean transparentes con sus algoritmos con sus algoritmos. y que la sociedad tenga la capacidad de auditarlos y cuestionarlos. Y hablando de cuestionar, creo que es importante recordar que el debate sobre la cultura woke y la desinformación no es un asunto de blancos y negros. No es blanco o negro. Hay muchas tonalidades de gris, muchas perspectivas diferentes, muchas voces que merecen ser escuchadas. Estoy completamente de acuerdo. Y aquí es donde creo que la IA también puede tener un papel positivo. Un papel positivo. Si se desarrolla de forma ética y responsable. Ética y responsable. La IA puede ayudarnos a crear espacios de debate más inclusivos y a combatir la polarización. ¿Te imaginas una IA que pueda detectar y neutralizar las noticias falsas? Sería genial. O una IA que pueda identificar y contrarrestar el discurso de odio en las redes sociales. Sería un gran avance. Pero para que eso suceda necesitamos tener un debate público y abierto sobre los límites de la IA. Sobre los límites de la IA. ¿Por qué queremos que haga la IA por nosotros? Esa es la pregunta. ¿Qué riesgos estamos dispuestos a asumir? ¿Qué riesgos? ¿Cómo podemos garantizar que la IA se use para el bien común? Son preguntas complejas que requieren de la participación de todos científicos, filósofos, políticos, ciudadanos. De todos. Y hablando de ciudadanos, creo que es importante recordar que cada uno de nosotros tiene un papel que jugar en la lucha contra la desinformación. No podemos delegar toda la responsabilidad en la tecnología. Totalmente. La IA puede ser una herramienta poderosa, pero al final somos nosotros los que decidimos qué información consumimos, qué ideas compartimos, en qué fuentes confiamos. Y hablando de confiar, me gustaría retomar un punto que mencionaste antes, Sí, sobre la necesidad de transparencia en el desarrollo de la IA. Más que en la entrevista, propone una solución bastante radical para abordar este tema. así. Neuralink. Neuralink otra vez. Sí, es una de las ideas más controvertidas de Musk. Controvertidas. Él argumenta que si pudiéramos conectar nuestros cerebros directamente a la IA, podríamos entender mejor cómo funciona y por lo tanto controlarla mejor. Controlarla mejor. Es una idea que suena a ciencia ficción, pero al mismo tiempo es fascinante. Imagínate poder acceder a toda la información del mundo con solo pensarlo, Sería una locura. o poder comunicarte con otras personas de forma telepática. Las posibilidades son infinitas, Infinitas. pero también hay riesgos. ¿Qué pasaría con nuestra privacidad si la IA pudiera leer nuestros pensamientos? ¿Podría manipularnos o controlarnos? ¿Podría hackear nuestro cerebro? Son preguntas que nos llevan al terreno de la ética y la filosofía. Y la verdad es que no tengo respuestas fáciles. Pero creo que es importante que empecemos a plantearnos estas preguntas ahora antes de que la tecnología nos adelante. Totalmente de acuerdo. La IA está evolucionando a una velocidad vertiginosa. Vertiginosa. Y no podemos permitirnos quedarnos atrás. Necesitamos comprender sus implicaciones, sus riesgos y sus beneficios para poder tomar decisiones informadas sobre su desarrollo. Decisiones informadas. Es como si estuviéramos navegando por un mar desconocido sin mapas ni brújula. Sin mapas ni brújula. Tenemos que estar preparados para lo que nos podamos encontrar, para lo bueno y para lo malo. Y lo más importante creo es que no perdamos la capacidad de pensar por nosotros mismos, de cuestionar lo que nos dicen, de buscar la verdad más allá de los algoritmos. Esa es la clave, sin duda. Y creo que es un buen punto para hacer una pausa y reflexionar sobre todo lo que hemos hablado hasta ahora. Una pausa. Volvamos en un ratito para seguir explorando este tema tan apasionante. Y volvemos a la carga con nuestra inversión en el Woke Mind Virus y la desinformación. Uf, sí que ha dado para hablar el tema. La verdad es que sí, nos quedamos hablando Neuralink. de si nos van a hackear el cerebro. Exacto, la posibilidad de conectar nuestros cerebros a la IA. Una idea un poco Revolucionaria. Revolucionaria, pero queda un poco de yuyu, ¿no? Sí, da un poco de miedo pensarlo. La verdad es como si estuviéramos jugando con fuego sin saber muy bien cómo controlarlo. Jugando con fuego.
Musk, en la entrevista, enfatiza la importancia de la seguridad y la privacidad en el diseño de sistemas como Neuralink, pero claro, como con cualquier tecnología disruptiva, siempre hay un equilibrio delicado entre el potencial beneficio y los riesgos que implica. Claro, y hablando de equilibrios en este deep dive, creo que es importante recordar que el debate sobre la cultura woke no es algo que se pueda reducir a buenos y malos. No, para nada. Hay muchas perspectivas, muchas voces que merecen ser escuchadas. Exactamente, no se trata de demonizar a quienes tienen una opinión diferente, sino de entender sus argumentos y buscar puntos en común. Al final, todos buscamos construir una sociedad más justa y equitativa, aunque a veces discrepemos en el camino para llegar ahí. Totalmente. Y volviendo al tema de la IA, yo creo que es fundamental que se desarrolle de forma ética y transparente. No podemos dejar que la tecnología nos atropelle y tenemos que ser nosotros quienes la guiemos hacia un futuro beneficioso para todos. Estoy completamente de acuerdo. Necesitamos establecer límites claros, asegurarnos de que la IA se utilice para el bien común y no para perpetuar desigualdades o manipular a la sociedad. Exacto, y aquí es donde creo que entra en juego un concepto que Musk menciona en la entrevista que me ha parecido fascinante: la velocidad de salida del cerebro humano. La velocidad de salida. Y que se refiere a la capacidad que tenemos los humanos para comunicarnos y compartir información. Ah, sí, nuestra forma de comunicarnos. Exacto, Musk argumenta que nuestra principal forma de salida El lenguaje ya sea hablado o escrito es extremadamente lenta en comparación con la velocidad a la que la IA puede procesar información. Claro, es como si tuviéramos una supercomputadora en nuestro cráneo, pero solo pudiéramos comunicarnos a través de señales de humo. Cajaja, totalmente. Y Musk cree que tecnologías como Neuralink podrían aumentar drásticamente nuestra velocidad de salida, permitiéndonos comunicarnos directamente con las máquinas a través de nuestros pensamientos. Imagínate poder descargar información a nuestro cerebro como si fuera un pendrive, o compartir ideas complejas con otras personas de forma instantánea sin necesidad de palabras. Sería una auténtica revolución, pero claro, también hay que ser conscientes de los riesgos. ¿Qué pasaría con nuestra privacidad si las máquinas pudieran acceder a nuestros pensamientos? Podrían hackear nuestro cerebro. Son preguntas que debemos plantearnos seriamente. La tecnología avanza a pasos agigantados y es nuestra responsabilidad asegurarnos de que se utilice para el bien común, protegiendo nuestra privacidad y nuestra libertad. Al final, yo creo que la clave está en encontrar un equilibrio entre optimismo por las posibilidades que nos ofrece la tecnología y la prudencia ante los riesgos que puede conllevar. Totalmente, no podemos dejarnos llevar por la euforia tecnológica sin antes reflexionar sobre sus implicaciones éticas y sociales. Bueno, yo creo que después de esta intensa inmersión en el Woke Mind Virus, la desinformación y el futuro de la IA, nos hemos ganado un buen descanso. Sí, la verdad es que sí ha sido un viaje apasionante, lleno de ideas que nos invitan a reflexionar sobre el mundo que estamos construyendo. Los despedimos por hoy, pero te dejamos con una pregunta para que la mastiques a fuego lento. ¿Crees que la IA nos ayudará a construir un futuro mejor o que acabará convirtiéndose en una amenaza para la humanidad? Hasta la próxima inversión y recuerda, mantén la mente abierta, la curiosidad activa y el espíritu crítico. Nos vemos.